Entonces es un problema para en este caso vamos a decir, para el pediatra. Y desde el punto de vista ginecológico, el problema es a posterior, ¿no? De repente en ese momento no, el problema es a posterior, ¿no? Nos podemos decir más o menos como una definición, ¿no? Bueno, como en realidad vemos primero el tema, ¿no? Esto de los enfermedad hemolítica tiene que ver con los glóbulos rojos, ¿no? Tiene que ver con el tipo de sangre, ¿no? Entonces los eritrocitos expresan en sus membranas diferentes moléculas, ¿no? Las cuales nos van pues a dar los diferentes tipos sanguíneos que conocemos. De los más comunes que conocemos, ¿no? Tenemos los dos tipos, ¿no? Existen principalmente dos tipos de proteínas que determinan, ¿no? El tipo de sangre, si es A o es B, ¿no? Si es A, desde estas dos proteínas vamos a ver que existen 4 tipos sanguíneos, ¿no? El A, el B, el AB y el que no expresa ningún tipo de proteína, ¿no? Que le dicen el cero. Adicionalmente a esto hay otros tipos, ¿no? Otros tipos de moléculas presentes en las membranas de los hematíes dan lugar, ¿no? Pues a diversos sistemas sanguíneos. Por ejemplo, vean, ¿no? Tenemos el Lewis, el Duchy, el Kell, el Gitter, etc. Son varios tipos, pero son bien raros, ¿no? Son bien raros. El factor de RH, ¿no? El factor de RH pues, es otra proteína, ¿no? Que se encuentra en la superficie de los hematíes, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Que esto es el principal problema por lo que es el tema de enfermedad hemolítica de recién nacido es, pues, ¿no? El factor de RH. De ahí los otros tipos sanguíneos, como es el AB, el AB, también existen incompatibilidad al respecto, pero son menos severas. Y por supuesto, mucho menos severas los tipos raros, ¿no? Que tenemos ahí, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, nos ponen ahí, ¿no? A ver, vamos a ver, el sistema RH, ¿no? Tiene, se contempla unos 6 tipos de antígenos, de los cuales sus fenotipos son el D, D, C, D, bueno, son una cosa a nivel molecular, ¿no? El hecho es que el antígeno D, ¿no? Es el inmunógeno y determina, pues, ¿no? A la persona RH, ¿no? O sea, el gen RH es positivo, perdón, el positivo que va a ser siempre el más dominante, ¿no? Respecto al negativo. Y las probabilidades que se pueden dar son esas, ¿no? Si una persona tiene, por ejemplo, positivo, bueno, será positivo, ¿no? Lo que es si es positivo, negativo, positivo. Si es negativo, negativo, negativo. Entonces, ahí está el mayor problema, ¿no? En lo que es el grupo sanguíneo tipo factor RH. Entonces, miren, es muy raro que dice 0% de probabilidad de que un RH negativo es negativo y algún problema, ¿no? En cuanto a el otro escenario es un padre, ¿no? Que sea negativo y la madre positiva negativa, ¿no? Miren las posibilidades. Puede ser positivo, negativo o solo negativo, ¿no? Y por supuesto está donde la madre es RH negativa, ¿no? El padre puede ser positivo y el niño puede ser positivo, ¿no? Y ahí es donde se va a generar el mayor problema. Y en cuanto a lo que son, miren, cuando son las madres los padres tienen los ambos genes, hay tres posibilidades, ¿no? Los cuales también pues no van a implicar mayor problema. A ver, antes de eso, como definición de lo que es, por ejemplo, la enfermedad hemolítica de recién nacido, o la isoinmunización RH, podemos decir que para un correcto entendimiento de este problema, ¿no? Se debe diferenciar 3 términos. Lo que es la incompatibilidad de RH, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues esto pues se define como la presencia de un feto RH positivo en una madre RH negativa. O sea, ese es
el escenario más complicado que va a haber, ¿no? A eso le dicen incompatibilidad RH, y justamente es la que causa mayor problema, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, es un escenario donde pues hay un feto RH positivo con una madre RH negativa, ¿no? Sin que pues haya pasado, dice, glóbulos rojos fetales a la madre, o sea, todavía no existe, vamos a decir, sensibilización. Es otro término que más adelante vamos a verlo. El otro término que debemos tener presente, que es a qué se refiere al decir isoanticuerpos, ¿no? Los isoanticuerpos son anticuerpos pues, capaces de reaccionar contra hematíes de la misma especie, ¿no? Ojo, ¿no? Isoanticuerpos, ¿no? Son anticuerpos, ¿no? Capaces de reaccionar contra hematíes de la misma especie, pero no contra los hematíes del individuo que los produce. Entonces, ahí va, ¿no? Más o menos la producción de isoanticuerpos vamos a decir, en una madre sensibilizada, ¿no? A las cuales pues ya va a tener esos síntomas en su sangre, ¿no? Esos anticuerpos listos para reaccionar en una siguiente exposición ante el antígeno, ¿no? El otro término es la aloinmunización. La aloinmunización dice, es la producción de isoanticuerpos maternos, ¿no? Como respuesta a la exposición de antígenos de glóbulos rojos diferentes a los propios. Es lo que decía, ¿no? O sea, prácticamente acá, esto es un suceso escalonado, ¿no? Primero hablamos de la incompatibilidad ¿no? Incompatibilidad de RH, ¿no? Como ya lo dijimos, sin sensibilización materna. Y una vez que se ha dado el tema de la sensibilización, se va a dar pues la aparición de isoanticuerpos, ¿no? Como dijimos que pues son anticuerpos capaces de reaccionar, ¿no? Contra hematíes de la misma especie, pero no contra los individuos que lo producen. Y la aloinmunización es la producción, pues, ¿no? De estos isoanticuerpos, ¿no? Como respuesta, ¿no? A los antígenos de glóbulos rojos diferentes a los propios. Eso, digámoslo, presente, ¿sí? Esas tres definiciones para poder, ¿no? Pues entender, ¿no? Bien, este es un cuadrito que nos señala, pues, qué antígeno contiene, ¿no? En la membrana, ¿no? En caso es un grupo sanguíneo A, B, ¿no? Y lo mismo, ¿no? El grupo factor RH, ¿no? El RH positivo tiene el antígeno D, ¿no? Que es el que más que es el que más se va a manifestar. El que no es negativo no tiene, ¿no? No tiene ese antígeno D, vamos a decir. Bueno, a lo que habíamos mencionado, ¿no? Incompatibilidad sanguínea materno-fetal, ¿no? Condición que dice que se desarrolla cuando existe por una diferencia en el tipo de sangre de la mujer embarazada y el de su propio producto, ¿no? Es lo más común. El feto hereda el antígeno del padre no presente en la madre. Ojo, ¿no? Es lo más común. Madre RH negativo y feto RH positivo. Bueno, otra definición que podemos considerar, aparte de los tres términos ya mencionados, pues es, ¿no? La isoinmunización materno-fetal, ¿no? Proceso por el cual la madre desarrolla anticuerpos principalmente tipo inmunoglobulina G, en respuesta al contacto con el antígeno que expresa los hematíes del producto. El gran problema también es que esta inmunoglobulina G tiene la capacidad de atravesar las membranas placentarias, ¿no? O la placenta, vamos a decir. A diferencia de la inmunoglobulina que produce la incompatibilidad de los otros grupos sanguíneos, como es el A, el B y los más extraños, el DUF, ellos producen tipo inmunoglobulina M, la cual no atraviesa, ¿no? La membrana placentaria. Eso es algo también que tienen que tener muy presente. Por eso es que es más catastrófico, pues, ¿no? La del tipo RH, porque justamente por la producción de esta inmunoglobulina. Bueno, como antecedentes,
Se dice, ¿no? Mira, ya Hipócrates ya describe, ¿no? Su forma hidrópica, fetos hidrópicos. Van a escuchar una palabra, un término que se llama hidroxfetal, ¿no? Hidroxfetal, es un fetito edematizado, ¿no? No deforme, justamente por este problema de incompatibilidad, ¿no? Lo más actual se puede decir que, dice ahí, ¿no? En 1941 demostraron que la isoinmunización RH de una mujer RH negativa es la causa más común de eritroblastosis fetal, ¿no? Son datos tal vez que puedan tenerlo presente. En cuanto a la epidemiología, posiblemente un 3% de mujeres, bueno, no estudia en México. La inmunización materno-fetal representa, ¿no? El 0,33 a 1% de mortalidad perinatal. La inmunización materno-fetal del sistema ABO, 15% de embarazos. La isoinmunización materna-fetal del sistema RD son el 10% de los embarazos, ¿no? Entonces, otros datos que podemos adicionar a eso, dice, por ejemplo, ¿no? El 15% de los casos de bebés mueren pues antes del nacimiento, ¿no? Aquellos que sobreviven tienen una serie de problemas, ¿no? Como ictericia, por ejemplo, sordera, trastornos del habla, parálisis cerebral, ¿no? Es un poco catastrófico para los que llevan este problema. Severidad según, ¿no? El sistema afectado. El factor de RH positivo, ¿no? El que tiene el antígeno D, justamente pues es el más común de su inmunización y incompatibilidad materno-fetal y más severa, ¿no? Por gran poder antigénico que tiene. El sistema ABO también es una incompatibilidad materno-fetal frecuente, un 66%, pero es más benigna, ¿no? Más benigna. Entonces, los anticuerpos anti-B tipo inmunoglobulina M, como les dije, ¿no? Pues tienen poca especificidad, ¿no? Para antígeno ABO. Y los otros tipos sanguíneos, como el Lewis y otros, son, ¿no? Muy atípicos, ¿no? Casi no tienen significación clínica y también producen anticuerpos tipo inmunoglobulina M. A esto podemos agregar pues que en los casos donde ya se va a establecer pues, ¿no? la enfermedad hemolítica perinatal o enfermedad hemolítica neonatal, ¿no? Algunos autores lo describen según la severidad, ¿no? En leve, moderada y severa. Pues. Mencionan leve cuando las bilirrubinas pues, no exceden los 16 hasta 20 miligramos por decilitro, ¿no? Con una incidencia de 45 a 50%. ¿No? Ausencia de anemia, hemoglobina mayor a 12, y muchos de ellos no requieren tratamiento, ¿no? Se remiten solos. La moderada, ahí sí no se desarrolla hidropesía, hay una anemia moderada, ictericia severa, con riesgo de carnicterus, si no se trata, ¿no? Tiene una incidencia de 25-30%. En cambio, la severa sí se evidencia hidroxfetal, ¿no? Con una anemia severa, ¿no? Con una incidencia de 20 a 25%. Pues mira, estas son las tres, la severidad según el sistema afectado. Respecto a la incompatibilidad materno-fetal tipo ABO, bueno, dijimos, ¿no? Eso es frecuente también. Madres con grupos O y fetos con grupos A o B, ¿no? Poca especificidad antigénica, ya dijimos. La producción de tipo inmunoglobulina M, ¿no? Su frecuencia es baja. En el 40-50% puede estar afectado, es el primer hijo, ¿no? Los siguientes pueden estar no afectados, ¿no? Por el simple hecho de que esa inmunoglobulina no atraviesa, ¿no? La barrera placentaria.
a diferencia de la inmunoglobulina M. El sistema Lewis igualito, ¿no? Es una incompatibilidad muy frecuente sin significación clínica, dice. Inmunoglobulina M no atraviesa la placenta, ¿no? Entonces tampoco tiene significancia clínica. La incompatibilidad de RH, ¿no? Dice la respuesta inmunitaria de la madre a los antígenos del producto que no comparten el mismo factor de RH. Incompatibilidad materna fetal más severa, ¿no? De gran poder antigénico. Eso es el problema. ¿Por qué? Porque el RH positivo tiene, ¿no? La molécula D, que es la que dijimos. Entonces, una incompatibilidad RH, presencia de un feto RH positivo en una madre RH negativa. Eso queda claro, ¿verdad? Sin paso de glóbulos rojos fetales a la madre, ¿no? Y sin sensibilización. Esos son los términos que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Isoinmunización, producción de anticuerpos maternos como respuesta a la exposición de antígenos de glóbulos rojos diferentes a los propios. O sea, el término isoinmunización y aloinmunización no es, vamos a decir, igual. Un dato importante que ustedes deben tener presente es a partir de la sexta semana existen ya caracteres antigénicos RH en el embrión. O sea, ya se está manifestando a partir de esta semana ¿no? el tipo sanguíneo según factor, ¿no? RH ya en los embriones. ¿Qué significa respuesta materna primaria? A veces la cantidad de sangre capaz de producir una respuesta inmune es de tan solo 1 ml. Mira, 1 ml ya puede producir, ¿no? Es decir, respuesta inmunológica. Sin embargo, cantidades menores pueden reforzar una inmunidad secundaria o adquirida. La presencia de linfocitos maternos que van a identificar los antígenos de las hematías fetales. Va a darse la síntesis de anticuerpos, queda como quien dice, con memoria, ¿no? Eso ya hemos mencionado, los isoanticuerpos, y pues ya hay una isoinmunización. La respuesta primaria es débil, ¿no? Dicen, y tardía, ¿no? Mediada a la vez por inmunoglobulina M. Es por eso que la enfermedad hemolítica en el primer embarazo es bien rara, ¿no? Es bien rara. El problema va a estar en los embarazos posteriores, puesto que la madre ya va a estar isoinmunizada, ya va a haber isoanticuerpos, ¿no? Presentes, ¿no? En su torrente sanguíneo. Como dijimos, ¿no? La inmunoglobulina M, pues, si es una madre RH negativo, no sensibilizada, en cambio, el feto es RH positivo, ya la sensibiliza, ¿no? Con presencia de esos anticuerpos. Respuesta materna secundaria. O sea, recuerden, la diferencia entre lo que es la respuesta materna primaria solamente es la primera exposición, ¿no? Que tiene la mamá para poder, pues, quedar isoinmunizada, ¿no? Con presencia de isoanticuerpos. En cambio, en la respuesta materna secundaria ya se ha tenido, pues, ¿no? Previamente una primera exposición con un feto RH positivo. Por ende, existe, pues, ya la producción de antígenos, anticuerpos tipo inmunoglobulina G. Estos atraviesan la barrera placentaria, hay una reacción contra los antígenos RD y se va a producir una hemólisis, ¿no? Desencadenando la enfermedad hemolítica perinatal, ¿no? Es por eso que nosotros debemos prestar especial atención en el control prenatal al tipo sanguíneo, al factor, ¿no? Según lo que vuelvo a decir que según el tipo ABO es pues menos catastrófico, ¿no? En cambio el RH es más, entonces
es muy importante que en el primer control prenatal nos fijemos, ¿no? Que veamos en qué escenario estamos, ¿no? Si tenemos una madre RH negativa y un padre RH positivo, si vemos si tuvo ya partos anteriores y qué tipo de factor tienen esos hijos que ya tuvieron, ¿no? Principalmente si es el primer parto que tuvo, el segundo, ¿no? Y primeramente confirmar si realmente la madre es RH negativo y el padre, pues, RH positivo, y qué grupo tiene el hijo, ¿no? Si el hijo tiene un RH positivo, entonces eso ya nos debe hacer sospechar que probablemente esta señora ya esté inmunizada, ¿no? Que ya tenga los isoanticuerpos en su corriente sanguínea. Quiere decir que con este segundo embarazo puede haber problemas, ¿no? Puede haber problemas y desencadenarse este tema de lo que es, ¿no?, la enfermedad hemolítica de recién nacido. Bueno, no son esquemas que miren, ahí está, ¿no? Es feto RH positivo que que ya tiene, pues, los anticuerpos, perdón, los antígenos, ¿no? Los que están en azul. Y una vez expuestos, empieza la producción de los inmunoglobulina G, y va a haber, pues, ¿no?, ya van a ir y van a producir hemólisis. Nuevamente, ¿no?, está el problema. ¿Qué otros factores de isoinmunización se pueden dar, ¿no? Factores de riesgo, por decirlo así. Transfusiones maternas se puede dar en el parto, hemorragia, muerte fetal intraútero. Otros procesos como, por ejemplo, aborto también puede producir. O sea, el tema es que existe una exposición, ¿no? Existe una exposición de la sangre fetal, ¿no? O sea, atraviesa la sangre fetal hacia la sangre materna, ¿no? Hay un contacto, ¿no es cierto?, con los linfocitos, para que estos, pues, puedan desencadenar, pues, ¿no?, la producción de isoanticuerpos, ¿no? Y estos factores son los que pueden llevar, pues, ¿no?, a que haya ese tipo de situaciones, ¿no? El parto, pues, por eso es que es muy distinto que sea el primer embarazo, el segundo, ¿no?, peor el tercero, cuarto, ¿no? Entonces, si es en el primer embarazo, en el momento del parto puede haber ya un contacto de la madre y la madre va a quedar, pues, inmunizada, ¿no? La presencia de hemorragias en ese momento, la muerte fetal también ¿no?, intraútero, ¿no?, abortos, DPP, embarazo ectópico, traumas abdominales, transfusiones sanguíneas, procedimientos como biopsia de velocidades coriales, amniocentesis, cordocentesis, extracción manual de placentas, la cesárea, los cerclajes, van a ser factores que van a exponer a la madre, ¿no?, con los sangre fetal, ¿no?, por decirlo así. Son otros factores que deben tener presente. Ojo, es muy importante eso. Bueno, pues habíamos dicho que la respuesta materna secundaria que se daba, pues, ¿no?, ya había una producción, ¿no?, de inmunoglobulina G, ¿no? Tipo inmunoglobulina G, que iba a ir, pues, ¿no?, a reaccionar contra los antígenos anti-D de los hematíes fetales. Va a haber un secuestro a nivel del vaso, una esplenomegalia, y ahí es donde va a darse una hemólisis, ¿no?, fatal, con todas las consecuencias que esto significa, ¿no? Hiperbilirubinemia, hepatomegalia, sucarnitis, si no se trata la ictericia, anemia, ¿no?, muerte fetal o aborto hasta en el segundo, puede ser muerte fetal o aborto, ¿no?, si es en el primer trimestre, ¿no? Y lo que es el hidros fetal, ¿no?, la hidropesía fetal, ¿no? O sea, más o menos esta es un poquito ya la secuencia de pasos que se da cuando ya se instala, ¿no?,
¿Qué término habíamos utilizado? Habíamos utilizado el término de aloinmunización, ¿no? Cuando ya se da la aloinmunización, o sea, que es la producción de estos isoanticuerpos maternos como respuesta a la exposición de antígenos de glóbulos rojos diferentes a los propios, ¿no? Si ya pertenece una madre isoinmunizada, ¿no? Isoinmunizada. O sea, tienen que diferenciar bien, por favor, esos términos, ¿no? Porque ahí es donde les van a preguntar y van a cometer error, ¿no? A ver, nuevamente, ¿no? Incompatibilidad RH dijimos que se define como la presencia de un feto, ¿no? RH positivo en una madre RH negativa, sin que haya paso de glóbulos rojos fetales a la madre. O sea, no hay sensibilización. Y la sensibilización se denomina isoinmunización, ¿sí? ¿Correcto? Isoinmunización. Entonces, ya tiene ahí, como quien dice, los isoanticuerpos ya están listos ahí, ¿no? Como quien dice, están para el llamado ya. Y en cambio la aloinmunización ya es la producción, ¿no? De estos isoanticuerpos y que va a desencadenar todo este problema que estamos viendo ahí en la pantalla. Pero esto es ya en una segunda exposición, ¿no? En una segunda exposición. Bueno, manifestaciones clínicas deben ser, ¿no? A la destrucción de las hematías fetales, ¿no? Todo lo que causa la destrucción de la hemólisis, pues. Anemia, hiperbilirubinemia, además el feto produce una eritropoiesis compensatoria, anemia hemolítica, cuadro clínico más frecuente, 4,5%. Se manifiesta como anemia fetal ligera y bilirubinemia indirecta que no excede los 16, cuando es leve, hemos dicho. Hay una ictericia grave del recién nacido, ¿no? Esta puede producir, ¿no? Un kernicterus, purificación de las bilirrubinas y ácidos biliares en los núcleos cerebrales, ¿no? Hidropesía, forma más grave y menos habitual, ¿no? Un típico aspecto de Buda, dicen. Edema generalizado con ascitis. También hay la presencia de hepatoesplenomegalia, ¿no? Este ya es un cuadro ya instalado desde el punto de vista del feto, ¿no? Donde ya se está desencadenando a todo dar lo que es la enfermedad hemolítica recién nacida. Diagnóstico. Acá es importante la tipificación sanguínea del antígeno de RH. O sea, si los padres son RH positivos, RH negativos, madre o padre, ¿no? En pacientes RH negativos se debe solicitar la hemoclasificación del padre. Y si es RH positivo, realizar, ¿no? Un rastreo de anticuerpos. Un examen de COMS indirecto, ¿no? O sea, el gran problema está. A ver, leámoslo completo. Tipificación sanguínea de antígeno de RH y la detección de anticuerpos son recomendadas en todas las mujeres gestantes en su primer control prenatal. O sea, aquí, como les decía hace un momento, cuando viene a su primer control prenatal, que es lo ideal, que sea, pues, digamos, en el primer trimestre, ya debemos de asegurarnos frente a qué grupo sanguíneo estamos, ¿no? Si es un RH positivo, un RH positivo con los padres. Si los padres son RH positivo, que es la mayoría de casos, no pasa nada, ¿no? Se harán unos controles prenatales normales, por decirlo así. Pero en cambio, si estamos frente a una madre RH negativa y que ya tuvo, vamos a decir, un parto anterior, ahí sí se tiene que hacer ¿no? El rastreo, ¿no? De anticuerpos, ¿no? Con una prueba de COMS indirecta, ¿no? Sí o sí se tiene que. En primer lugar, se tiene que confirmar que la madre sea RH negativo. Listo. En segundo lugar, hacer el rastreo de anticuerpos, ¿no? Ideal. Si es que pues ahorita vamos a ver, el tamizaje de anticuerpos se realizará mensual y al parto, y es recomendado en mujeres negativas no sensibilizadas.
A ver, diagnóstico del grado de afectación fetal. El COMS indirecto detecta la presencia de anticuerpos contra antígeno D. Es positivo cuando aglutina los glóbulos rojos de RH positivos y es indicativo de isoinmunización, o sea que la madre ya está, que ya tiene los isoanticuerpos, ¿no? Bien, el rastreo de anticuerpos detecta, dice, anticuerpos contra antígenos menores y mayores, ¿no? Y, ¿no? Por varios antígenos, incluyendo el D. Si se reporta como positivo, de una cruz o 4 cruces, dependiendo de la severidad de la reacción. Bueno, es posible también que algunas, esto ya vimos, ¿no? Hay técnicas invasivas que aumentan el riesgo. Esto ya está desde el punto de vista del feto. Eh, Miren, este cuadro, una vez para el tema del diagnóstico, si una mamá, va a haber diferentes escenarios. Padres nulíparas, madre de RH negativo, padre de RH positivo, ¿no? El feto puede ser de RH positivo, listo. Entonces, tenemos esa posibilidad. ¿Qué se tiene que hacer? Dijimos que la manifestación de RH ya se da a partir de la sexta semana de embarazo. Lo que tienen que hacer es ese rastreo de anticuerpos, ¿no? Porque puede haber, hemos visto muchos factores por los cuales puede haber traspaso de sangre fetal hacia la madre, no necesariamente en el parto, un trauma abdominal, que sería un accidente en ese momento, puede ser que algo, ¿no? O algún factor mínimo ya, y solo necesitas un ml de sangre, por todo lo que hemos dicho, para que pueda ya, para que pueda ver ya la producción de isoanticuerpos. Entonces, sucede que si estamos en ese escenario, y notamos que ya hay presencia de esos anticuerpos, es sencillo, ¿no? A las 28 semanas se le da su vacuna anti-D, ¿sí? Y la segunda dosis, 12.5 semanas después, dice. Si tú sumas 28 semanas más 12.5, eso ya es pasada las 40 semanas, o sea, cuando ya tuvo su parto, se da la segunda dosis, listo. Ahí no pasa nada. Es una madre ya protegida que cuando tenga pues su siguiente parto, no va a pasar nada. El problema está en aquel escenario en donde pues es una pareja, madre RH negativo, padre RH positivo, que ya tuvo un hijo, que es RH positivo. Y si ya tuvo un hijo, en algún momento del proceso de parto, sea en la gestación, sea en el parto, tuvo contacto la mamá con sangre fetal, por ende ya está inmunizado, o sea, ya tiene los anticuerpos, ¿no? Entonces, a estas mamás lo que se hace es, pues, no, un seguimiento, ¿no? De lo que es vamos a decir, el rastreo de anticuerpos. Y si es una mamá, pues, que viene desde un inicio, ¿no? A sus controles prenatales, se hace lo mismo. Su vacuna anti-D, 28 semanas, y después, pues, parto. Listo. Y el detalle está aquellas mamás que no vienen a sus controles, mismo escenario, pero que vino, digamos, a las 30 semanas. Si ya no se puede utilizar la vacuna anti-D. Ya hay muy probablemente que nazca un feto con, vamos a decir, ¿no? Con pues, todos los problemas que hemos visto, que haga la enfermedad hemolítica. Entonces, no es complicado. En estos casos ya pues solo se espera y pasado el parto se hace la aplicación de la vacuna, ¿no? De la vacuna anti-D. Bueno, estos son pues, se tiene que hacer, ¿no? Una vez que ya se tiene de repente ya establecido el riesgo de que este bebé ya está haciendo la enfermedad hemolítica, uh, se puede hacer estos estudios, ¿no? De ADN fetal, de ecografía fetal, estudios Doppler, para hacer un seguimiento de cómo está ese bebé, ¿no? Monitoreo fetal, ¿no? ¿Con qué objetivo, no? Mejorar la anemia fetal, evitar complicaciones, a nivel materno, ¿no? Disminución de anticuerpos maternos, inmunoglobulinas endovenosas,
Tratamiento para el feto, pues tratar la anemia grave, ¿no? Hasta se puede hacer transfusión, ¿no? De sangre RH negativa, ¿no? Al feto. Es lo que le decía en cuanto a lo que es la madre, ¿no? La aplicación de la vacuna anti-D, ¿no? La eficacia de la profilaxis con inmunoglobulina D, miren, que es la vacuna anti-D, fue demostrada ampliamente, dice, pero la causa más frecuente de aparente fallo, ¿no? Pues es la siguiente, ¿no? Que hubo una isoinmunización antenatal, ¿no? O sea, ya la madre ya estaba, que la madre ya estaba, pues, no sensibilizada previamente y nadie sabía, no le interesó, no se preocupó por ello. Obviamente que su primer hijo está normal, pues, ¿no? Problemas con los siguientes, ¿no? La administración de inmunoglobulina anti-D en la semana 28, ¿no? De gestación, ¿no? Cuando es combinado con la administración postparto, reduce la incidencia, dice, de riesgo de isoinmunización al 0,2%. Entonces es mejor utilizarlo solo a las 28 semanas, es mucho mejor usarlo juntos, ¿no? A las 28 semanas y en el posterior, vamos a decir, después del parto. La dosis postparto estándar de inmunoglobulina D pues, es 300 microgramos, ¿no? Bueno, y contiene suficientes anticuerpos D para prevenir la sensibilización de por lo menos, ese dato está mal. Mujeres no sensibilizadas. Esto ya por protocolo, ¿no? Se dice, se debe administrar 300 microgramos de, bueno, vacuna anti-D, ¿no? A toda mujer RH negativa con prueba de COMS indirecto negativo. En los siguientes casos, a las 28 semanas de gestación y a las 24-72 horas postparto. Si el recién nacido es RH positivo, con COMS directo negativo. Si se omite la administración de gamoglobina 24 horas postparto, puede aún administrarse hasta las 4 semanas después del parto. Eso es como un dato alternativo. Bueno, esto es lo que se hace, pues, ¿no? Las mujeres sensibilizadas hay que hacerles el seguimiento a los fetos, porque con Doppler, para detectar si está haciendo anemia fetal, ¿no? El Doppler también ya se puede utilizar para la detección de anemia fetal. Entonces, en sí, este tema, jóvenes, no es tan, vamos a decir, complicado, ¿no? Simplemente es bien reducido los casos que se dan, pero si es que no se presta la atención correcta, como ya hemos dicho, en los diferentes escenarios que se dan, puede tener consecuencias catastróficas para el bebé, ¿no? Para el bebé, entonces. Claro que posterior a eso se puede volver a corregir, ¿no? Haciendo la titulación para los siguientes, para los siguientes embarazos que pueda tener ¿no? la paciente en mención. Bueno, ya el manejo del recién nacido, del feto con enfermedad hemolítica, ya pues es un tema de los pediatras, ¿no? A ver, acá tenemos acá. Esto no. Interrupción del embarazo. Se pretende rescatar al feto de la acción de los anticuerpos maternos. Hay que tener en cuenta que estos fetos tienen diversos grados de afectación, por lo que si se realiza inducción de parto se debe monitorizar continuamente. La extracción prematura debe valorarse con mucha cautela y en centros donde se cuenten con especialistas en neonatología. Obviamente que esto va a dar en fetos que no esté en su Doppler normal, que no presente signos de hidropesía, ¿no? Si no, de ser así, no valdría. Muy bien, jóvenes. Más o menos en resumen, eso es lo más importante de lo que es una enfermedad hemolítica de recién nacido. Mañana vamos a ver el tema de lo que es VIH y gestación. O sea, hay dos puntos son importantes ahí. Lo que es la transmisión feto-materna y el manejo de una gestante VIH positivo, ¿no? Que
qué cosas se le debe dar en determinadas semanas de gestación, ¿no? Eso es lo que importa. Bien, con todos, gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias, doctor. Hasta el día.